Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España y estamos hablando del reinado de Carlos IV. La crisis del antiguo régimen. La crisis del antiguo régimen fue una crisis total que afectó al conjunto de España y a todo su pueblo, al Estado y a la Iglesia, al ejército y a la marina, a la economía y a la sociedad, a las zonas del interior y a las regiones y por último al imperio de ultramar. El gobierno de Carlos IV agravó la crisis pero no la provocó. Las raíces de la inestabilidad política se hallaban en el pasado borbónico. El desarrollo del absolutismo y la expansión del Estado centralista bajo Carlos III ya habían provocado tensiones, suscitando una respuesta hostil no solo por parte de los liberales, sino también de los tradicionalistas. La tradición estaba representada por los intereses regionales y aristocráticos, manifestándose los primeros en la resistencia al reclutamiento forzoso y los segundos en la oposición a los ministros y la burocracia. Mientras los tradicionalistas rechazaban el absolutismo por sus innovaciones, los reformistas manifestaban una desilusión diferente. Habían contemplado cómo el Estado borbónico abandonaba las reformas en los primeros momentos e iniciaba el camino inverso. A la muerte de Carlos III era evidente que las instituciones más desacreditadas de la España borbónica todavía pervivían. La Mesta, la Inquisición, las oligarquías de los ayuntamientos, la jurisdicción señorial, los mayorazgos, los fueros corporativos, en suma toda la panoplia de privilegios que perduraba todavía, herencia fatal para un rey poco dotado en un periodo de adversidades. Los problemas que subyacían en el gobierno borbónico continuaron en una época de empeoramiento de las condiciones económicas. Se manifestaron primero en la adversidad demográfica. Las grandes epidemias de finales del reinado de Carlos III, en un contexto de malas cosechas, señalaron el fin del crecimiento moderado de la población del siglo XVIII. La España rural estaba dividida entre una oligarquía de grandes propietarios y sus satélites locales, por una parte, y una masa de campesinos por otra, entre grandes propiedades cultivadas de forma deficiente, descapitalizadas y utilizadas fundamentalmente como productoras de renta, y la agricultura de subsistencia practicada por campesinos que no tenían excedentes que vender, sino que trabajaban simplemente para poder pagar su arrendamiento. Con una mano de obra en las ciudades infrautilizada y una tierra en el campo infracultivada, no era tierra ni trabajo lo que faltaba. Como se preguntaba Jovellanos, ¿por qué en nuestros pueblos hay muchos brazos sin tierra y en nuestros campos muchas tierras sin brazos? Acérquense unos y otros y todos estarán socorridos. No había signos de un incremento sustancial de la agricultura a gran escala ni de la aplicación de técnicas intensivas, sino tan solo de la extensión de la agricultura tradicional en tierras menos fértiles. Incluso en Cataluña, economía modélica de España, el crecimiento que fue la nota dominante del periodo 1730 al 90 se interrumpió en 1793, cuando España inició un periodo de conflictos bélicos que duraría 20 años. En 1793, Cataluña se convirtió en uno de los principales escenarios de la guerra, y la guerra, si no fue la causa de la recesión, fue el golpe que quebrantó el comercio y la confianza de los catalanes. Por tanto, la crisis de 1787 se produjo en un momento de incremento de la producción, pero cuando en América comenzaron a aumentar las mercancías almacenadas sin vender, fue necesario reducir la producción y comenzar a despedir trabajadores. Entretanto, las condiciones de la agricultura también empeoraron, entre la escasez de tiempo de guerra, las malas cosechas y la elevación de los precios, produciéndose finalmente auténticas crisis de subsistencia en 1799 y 1802. La situación agraria en España se hizo más crítica durante el reinado de Carlos IV y el abastecimiento de productos alimentarios más difícil como consecuencia de la inflación provocada por la guerra. El reinado comenzó con un año de escasez de productos alimentarios como consecuencia de la terrible sequía de 1787 y de la catastrófica cosecha de 1788. El gobierno intentó aliviar la escasez reorganizando los graneros públicos donde se podían almacenar una parte de las cosechas de los años de abundancia. Se tomaron otras medidas, mucho menos convincentes, como el Edicto de noviembre de 1789, que ordenaba a todos los españoles y extranjeros cuyo trabajo no les exigiera residir en Madrid que abandonaran la capital inmediatamente y se dirigieran a sus lugares de origen bajo multa de 50 ducados. Esta normativa no se aplicó de forma estricta, excepto tal vez a los franceses.
Pero todas las medidas fracasaron frente a la desastrosa cosecha de 1803 al 1804, que fue la culminación de una serie de años malos y la expresión última de una economía en crisis. El gobierno tomó una serie de iniciativas, intentó estimular a las autoridades locales, asignar fondos para la ayuda de la población rural pobre, dar trabajo a los desempleados y destinar dinero de las instituciones de caridad para comprar semillas para los campesinos pobres. Pero estas iniciativas no aportaron gran alivio a los millares de víctimas del hambre, la malnutrición y las enfermedades en Castilla y en Andalucía. La crisis de 1804 demostró de forma concluyente que la falta de integración entre las regiones del interior y los mercados periféricos nunca se superó en el siglo XVIII. Mientras los precios del trigo se elevaban en un 100% con respecto a los de 1799 en las ciudades costeras del norte y del este, su elevación fue superior al 350% en Castilla la Vieja y Extremadura. Al mismo tiempo, la inexistencia de un mercado nacional disuadía a Castilla de conseguir excedentes de sus cosechas que pudiera vender a las zonas periféricas y obligaba a estas últimas a abastecerse mediante importaciones del exterior. La inflación se añadió a los problemas del antiguo régimen y ahondó aún más las divisiones en la sociedad española. La inflación era una amenaza desigual que producía menos temor al señor que al trabajador, al productor que al peón. En la España rural, la inflación unida a las fluctuaciones de las cosechas y a las diferencias existencias en la propiedad de la tierra provocó el descenso del nivel de vida de la mayoría de los campesinos en un momento en que los sectores privilegiados podían protegerse elevando las rentas y derechos. La inflación no tuvo unos efectos excesivamente perjudiciales sobre las clases altas urbanas, muchos de cuyos miembros conseguían sus ingresos del sector rural y fueron muchos los que se aprovecharon de la crisis. La caída de los salarios por debajo de los precios permitió que muchos hombres de negocios, por ejemplo en Cataluña, ahorraran y pudieran invertir. El alto clero se veía protegido por sus propiedades y privilegios de los estragos del alza de precios y en general las rentas eclesiásticas aumentaron al mismo ritmo que los precios, como ocurrió en el caso de todos aquellos que obtenían la riqueza de la tierra. El hecho de que en 1793 y otros años de guerra la Iglesia hiciera importantes donaciones al Estado era un indicador tanto de su riqueza como de su patriotismo. Carlos III había elevado los salarios que pagaba con regularidad y los altos funcionarios fueron uno de los sectores más beneficiados por el Estado borbónico, con importantes ingresos y con frecuencia desempeñando más de un cargo. Con el empeoramiento de la crisis, las divisiones sociales se hicieron más profundas y la estratificación más rígida, y en la mente de la mayor parte de los españoles el interés social adquirió prioridad sobre la posición ideológica. Cuando en 1802 reventó la gran presa de Lorca en el sureste de España, la inundación subsiguiente causó terribles pérdidas en vidas humanas y en las posesiones de las gentes más pobres de la zona. Se inició una suscripción pública y se creó un fondo de ayuda. Se recaudaron sumas importantes, pero 2 años más tarde el dinero todavía seguía en Madrid, sin haber sido distribuido entre quienes más lo necesitaban. Sin embargo, muchos propietarios no tardaron en recibir la compensación por los daños que habían sufrido. Diversas zonas sensibles a la opresión en el pasado entraron de nuevo en ebullición, como ocurrió en Valencia en 1801. Las adversidades climáticas, las malas cosechas y el alza de precios golpearon a Valencia tanto como a Castilla en los años posteriores a 1788. El precio del trigo alcanzó su nivel más alto en 1795 para no descender a partir de ese momento. Las guerras sucesivas con Francia y Gran Bretaña causaron nuevos daños a la economía y hacia 1800 la industria sedera era presa de una fuerte depresión. La crisis de subsistencia y la depresión industrial se agravaron como consecuencia de las exorbitantes exigencias tributarias del gobierno central y provocaron el estallido de la violencia en la ciudad en agosto y septiembre de 1801. El desempleo y la mendicidad se mezclaron con la delincuencia y el bandolerismo, mostrando Valencia todos los signos de una sociedad en crisis. Las divisiones sociales tenían implicaciones políticas y debilitaban la voluntad nacional. No había consenso respecto a la resistencia ante Francia ni sobre la defensa de la independencia del país y el gobierno se sentía cohibido por los conflictos sociales y por la conciencia de su falta de apoyo popular. Las prioridades presupuestarias eran el centro del problema. La estructura impositiva del antiguo régimen estaba diseñada para un Estado ideal, sin problemas en el interior y en situación de paz en el exterior.
3 guerras sucesivas contra Francia, 1793 al 95, contra Gran Bretaña, 1796 al 1802 y de nuevo en 1804 a 1808, costaron más de lo que reportaban los impuestos, por mucho que fueron incrementados y complementados y por mucho que lo intentara el Tesoro, nunca conseguiría ir a la par de la inflación. El promedio de ingresos de la Tesorería General de Madrid aumentó de 642 millones de reales en 1792 a 1.438 en 1795 y se mantuvo en torno a 1 millón de reales hasta 1807. El gobierno, antes de reorganizar la estructura impositiva y solucionar el problema de los privilegios fiscales, prefería solucionar los problemas a través de empréstitos mediante emisiones sucesivas de títulos del Estado. Las dos partidas más importantes del presupuesto eran la Corte y la Defensa. La Casa Real, insensible a las necesidades nacionales, continuaba absorbiendo grandes cantidades de dinero que se invertían en productos suntuarios, en los palacios, el mecenazgo real, las diversiones y los viajes hacia los sitios reales, todo ello acompañado de apropiaciones arbitrarias de muías, provisiones y alojamientos. Los ingresos coloniales y los impuestos sobre el comercio colonial aportaban al menos el 20% de los ingresos totales del Tesoro General de Madrid durante el periodo de 1784 al 1805, constituyendo las únicas más importantes y últimas fuentes de ingreso de Madrid. Sin embargo, la guerra contra Gran Bretaña hizo peligrar inmediatamente esas fuentes de ingresos por cuanto la Marina británica interrumpió las rutas comerciales coloniales y amenazó las remesas de metales preciosos. La guerra continuaba, aumentaban los compromisos y se incrementaban las deudas. Se intentaron entonces nuevas medidas a partir de 1799. El gobierno intentó imponer economías en la administración, economías que debían superar 300 millones de reales al año. Al mismo tiempo se lanzaron nuevas emisiones de vales y se elevaron los impuestos, pero con todas esas medidas los ingresos no eran suficientes para hacer frente a los gastos. En medio de esa pesadilla, mientras los burócratas perseguían una solvencia, siempre imposible, no por la solvencia en sí, sino simplemente para poder obtener nuevos créditos, tomaron una decisión desesperada. ¿Podía un gobierno que se había atrevido a desafiar el monopolio colonial dar marcha atrás en el enfrentamiento con otros intereses sacrosantos, la propia Iglesia? En 1798 decidió recurrir a las propiedades de la Iglesia. La Iglesia española era una institución rica. Solo sus tierras producían la cuarta parte de las rentas generadas por la agricultura, mientras que su riqueza total suponía entre un sexto y un séptimo de los ingresos totales de Castilla. Mediante un decreto del 19 de septiembre de 1798, el gobierno ordenó la venta de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y despósitos, otras instituciones de caridad y algunas fundaciones piadosas. Esta medida no estaba inspirada por deseos de reforma ni de redistribución, sino que pretendía simplemente aliviar la situación de la Real Hacienda, sufragar la deuda creciente y reforzar el crédito público, deteriorado por la depreciación de los vales. Para minimizar el riesgo político, se decidió centrar la atención en los fondos dedicados a servicios sociales. Y entre 1798 y 1808 se vendieron propiedades por valor de 1.600 millones de reales, que significaban entre una sexta y una séptima parte de las propiedades eclesiásticas, aunque en algunas regiones, como Andalucía, el porcentaje fue mayor. Curiosamente, el papado se mostró complaciente ante las exigencias españolas, afectado tal vez por la crisis que sufría durante esos años, y el 6 de octubre de 1800, Pío VII concedió un noveno extraordinario sobre los diezmos, que reportó al gobierno el 31 millones de reales. Por lo demás, el clero español se sentía ultrajado, calificaron a Godoy de revolucionario, peligroso, y condenaron a su gobierno como extorsionador, que se había apoderado de sus rentas y sus tierras, dejándoles en una situación de indigencia. Pero lo peor estaba aún por llegar. El 30 de agosto de 1800 se publicó un real decreto que determinaba la creación de la Caja de Consolidación de Vales Reales y exigía a las casas religiosas la mitad de las propiedades que les había concedido originalmente la corona o la mitad de las rentas anuales de cada una de ellas. Como la desamortización no reportó las sumas necesarias, el gobierno recurrió inevitablemente a un nuevo expediente. Para hacer frente a los costes de la guerra y el subsidio a Francia,
El noveno, y lo que es más importante, la desamortización, se extendieron a las colonias a partir de diciembre de 1804, permitiendo obtener nuevos ingresos, pero con un gran coste político. Los impuestos ordinarios, los ingresos americanos, la desamortización, la extensión de la desamortización a las colonias, se había intentado una medida tras otra y el Estado español se tambaleaba todavía al borde de la bancarrota. El 21 de febrero de 1807, el gobierno de Godoy hizo lo inimaginable y publicó un breve papal autorizando al monarca de España a vender una séptima parte de todas las propiedades eclesiásticas. Al mismo tiempo, se decretó la confiscación de los señoríos episcopales y estaba claro que no había inmunidad alguna ni para los privilegios ni para las propiedades. La expropiación parcial de las propiedades de la Iglesia no permitió cubrir el déficit del gobierno. Los gastos doblaron los ingresos, alcanzándose en 1808 una deuda pública total de 7.000 millones de reales, el equivalente a los ingresos de 10 años. ¿Por qué no exigió el gobierno a otras clases lo que exigió al clero? La economía estaba deprimida, es cierto, pero entre las clases privilegiadas quedaban todavía importantes reservas que no contribuían al Estado. La austeridad era un concepto ajeno a la corte española, que continuaba desplazándose entre sus costosos palacios según un ritual secular, y que incluso en Aranjuez decidió construir otro más. Nada se exigió a la aristocracia. El gobierno tomó parte de los diezmos, pero no recurrió a los derechos señoriales. Los terratenientes se quejaban incluso de la exigencia de un moderado impuesto sobre la herencia. Se eligió a la Iglesia porque, desde el punto de vista social, era la institución más débil en el sector de los privilegiados y porque era poco probable que protagonizara una revuelta. Una vez superada la barrera, una vez que fueron confiscadas las primeras propiedades de la Iglesia, la desamortización no desaparecería. Los problemas de la economía española y las tensiones de la sociedad española salieron a la superficie en forma de conspiraciones, tumultos y rebeliones. El gobierno, socavado desde dentro, fue desestabilizado desde fuera y Godoy se vio atrapado entre sus dos enemigos, el Partido Fernandista y Napoleón. Y entre 1804 y 1808, la política de Napoleón con respecto a España pasó de la intervención al desmembramiento y al derrocamiento de los Borbones. En marzo de 1808 creía tener dos opciones y al mismo tiempo que negociaba con los Borbones la cesión de la orilla izquierda del Ebro, preparaba secretamente su destronamiento. El gobierno era presa de la confusión. La mayor parte de los ministros no estaban de acuerdo con los proyectos de Godoy. El Consejo de Castilla rechazó sus órdenes y la oposición hizo correr el rumor de que planeaba secuestrar a la familia real para salvar su propio pellejo. Y en la noche del 17 de marzo de 1808 hubo un motín en Aranjuez, protagonizado por una muchedumbre de soldados, campesinos y trabajadores del palacio. Godoy, cuya casa había estado vigilada fuertemente durante varios años, se quedó de pronto sin protección. Se escondió en la buhardilla de su casa, envuelto en una alfombra, para aparecer el 19 de marzo, hambriento y sediento, siendo detenido y maltratado por la multitud. Era ahora el príncipe Fernando quien tomaba las decisiones y decidía sobre el perdón y el castigo. Perdonó a Godoy y le salvó de los rebeldes, y cuando se lo agradeció y le preguntó si ahora era el rey, replicó: «No, hasta ahora no soy rey, pero lo seré bien pronto». El valido, caído en desgracia, fue sometido a un duro encarcelamiento y no volvió a ver a sus amigos reales hasta que todos ellos coincidieron en Francia. Carlos IV había sido obligado a abdicar, pero ¿por quién? El motín de Aranjuez no fue una rebelión popular. A su frente estuvieron el príncipe de Asturias y sus seguidores, que fue organizada por los grandes y por los nobles situados, protagonizada por el ejército y por la multitud, y activada a nivel popular por el radical conde de Montijo, disfraz escasamente verosímil de trabajador. Los monarcas estaban convencidos de que Fernando era el autor tanto de la conspiración del Escorial como de la revuelta de Aranjuez, siendo su objetivo apartar a Godoy y destruir al rey. Si el príncipe y el consejo participaron en el movimiento, también participó el ejército. La revuelta no habría triunfado sin el apoyo del ejército. 10.000 hombres que Godoy había hecho llegar a Aranjuez desde Madrid. Los militares se oponían a Godoy y a todo cuanto representaba, y no fue difícil conseguir que las tropas participaran en el golpe. No se trataba de un ejército liberal, de la misma manera que la revuelta no anunció un gobierno liberal. El ejército estaba dominado por los grandes y los nobles con título y estaba vinculado a la facción fernandista.
fueron también una reacción clerical, apoyada por elementos de la Iglesia resentidos por las iniciativas de Godoy sobre las propiedades eclesiásticas. Finalmente y superficialmente, la revuelta fue apoyada por los ilustrados, que desde hacía mucho tiempo habían perdido la esperanza en Godoy y que nada tenían que perder y tal vez algo que ganar de los franceses. Una de las primeras decisiones de Fernando VII fue la de amnistar a todos los condenados por la conspiración del Escorial, la de hacer regresar del exilio al grande y bueno Jovellanos, Calaburrus, Urquijo y otros, la de revocar una serie de órdenes de Godoy como la venta de las propiedades eclesiásticas. Estas medidas iban dirigidas a aplacar a los intereses creados y a dar una impresión de reforma efímera y totalmente inconsecuente con la forma de ser de Fernando. No hubo vencedores en Aranjuez. Godoy fue afortunado de poder escapar con vida y pasó el resto de ella en el exilio. Carlos IV y María Luisa abdicaron y fueron enviados a Francia. Los fernandistas comprendieron que había cometido un error de cálculo y que Napoleón había enviado sus tropas no para liberarles de Godoy, sino para quitarles a Fernando. También él fue enviado a Francia y en Bayona, los Borbones españoles, en medio de recriminaciones mutuas, fueron obligados a abdicar el 10 de mayo en favor del candidato del emperador, su hermano José Bonaparte. Pero tampoco Napoleón resultó vencedor. Al principio el pueblo español acusaba de todo a Godoy, pero pronto descubrió que las cosas no eran tan simples y que España tenía muchos problemas, algunos de ellos propios, otros importados del otro lado de los Pirineos. El pueblo se levantó contra los franceses, se unió a los británicos y revitalizó con mayor confianza más fuertes intereses y finalmente, con más éxito, la alianza de 1793. Estos singulares acontecimientos contenían un nuevo mensaje. La monarquía no era inviolable, la forma de gobierno no era inmutable. El futuro reservaba todavía una dura lucha entre la reacción y la reforma, pero la revuelta de Aranjuez, pese a todas sus limitaciones, dejó una huella indeleble en la España borbónica, significando el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Pocos españoles pudieron lamentar que terminara el siglo XVIII y muy pocos salieron de ese siglo sin algún sufrimiento. Los 15 años transcurridos entre 1793 y 1808 habían sido años de desastre y de desilusión, durante los cuales el antiguo régimen se internó por un camino de autodestrucción acelerado por los conflictos externos. La monarquía borbónica, que Carlos III había situado en el cenit de su eficacia para restablecer la economía y el poder de España, se hundió en 1804 a 1808 en un tumulto de crisis agrarias e invasiones externas, incapaz de alimentar y de defender a su pueblo.